La conquista de la tierra prometida no fue algo que sucedió instantáneamente, no fue un solo hecho, fue una sucesión de situaciones que llevaron a Israel a ocupar el lugar que Dios les había prometido por fe a Abraham. Dicho esto, no podemos olvidar que todo comenzó con una tremenda proeza divina cuando ellos cruzaron el río Jordán, como hemos visto en mensajes anteriores, donde Dios detuvo milagrosamente las aguas del Jordán, que venía en la mayor crecida que tenía en el año, cuando era imposible cruzarlo. A mí me llama la atención por qué Dios elige momentos cuando las cosas son como más difíciles y entonces actúa. Hermano, en nuestra experiencia no ha pasado igual. A veces los momentos más desesperados, cuando nosotros decimos ya no hay vuelta, no tenemos cómo solucionar algún problema, viene Dios y lo hace. Bendito es el Señor, hermanos. El pueblo de Israel cruzó en forma milagrosa el río que los separaba de la bendición, el río que los separaba de la conquista, del triunfo final. Algún día, hermanos, todo ese territorio del cual estamos hablando en estos mensajes, la tierra de Canaán, que en el día de hoy parte de ella pertenece al pueblo de Israel, pero hay mucho que está en disputa aún. En algún momento en el futuro, creo yo que será pronto, será ocupada totalmente por Israel. Le pese a quien le pese. Realmente hay algunos que no les gusta esta parte profética. De hecho, hay personas que han cambiado o quieren cambiar la historia, diciendo que Israel no tiene nada que hacer en Jerusalén. En realidad, hermano, eso es desconocer toda la historia y negar aún el cristianismo. Porque nuestro Señor Jesucristo estuvo en el templo. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, ascendió a los cielos en Jerusalén y volverá a Jerusalén desde los cielos con su iglesia para juzgar a las naciones y reinar en este mundo que lo ha desechado. Hermanos queridos, el triunfo de Israel no fue el triunfo del pueblo de Israel, fue el triunfo del Dios de Israel. Y eso es lo que estamos mirando en este tipo de mensajes que estamos compartiendo. La generación de la conquista de la tierra con Josué pasó el Jordán, así como la generación anterior, habíamos visto, había sido la que fue liberada de la esclavitud de Egipto. Ahora esta nueva generación conquista la tierra. Como usted puede darse cuenta, en este proceso de Dios con Israel hay una progresión de lo menor a lo mayor. Bueno, lo mayor fue haber sido liberado de la esclavitud, pero este paso que dan ahora, el paso de cruzar el río Jordán, con todo lo que esto va a implicar y vamos a ver en el mensaje de hoy, tiene mucho que ver con las cosas como Dios ata los nudos al final para que no se vuelva a deshilachar la tela. ¿Sabe? Cuando uno hace un tejido, si no hace un nudo al final, todo se desarma y el trabajo queda vano. Bueno, Dios no tiene ese problema. Dios remacha los clavos. Dios sella lo que Él hace. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Ahora, hermano, hemos visto en el mensaje anterior cómo para los israelitas este evento de cruzar el río Jordán fue de gran significado, de tal manera que ellos hasta hicieron 2 monumentos, hablamos de eso, 2 monumentos, un círculo de piedras que sacaron del medio del Jordán, allá en Gilgal, lo pusieron ahí como un recordatorio del poder de Dios, como habían ellos cruzado el Jordán en forma milagrosa. Y otro monumento fue dentro del mismo río, monumento que se podía ver solamente cuando el río traía poca agua, para recordarle al mundo lo que Dios había hecho. Ahora, hermano, de la misma manera, el pueblo quería que al iniciar la conquista reconociera que tenían que tomar acción
pero tal como lo venían haciendo el último tiempo, sometidos a Dios. Hermano, el que da la victoria es Dios, en todo orden de cosas. Así que yo comienzo hablando acerca de la obra de Dios en la victoria, la obra de Dios. Y esto me trae a la mente, antes de comenzar, Juan capítulo 15, versículo 4, no sé si lo podemos poner, pero es un pasaje muy conocido, donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Es Jesús el que habla. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, son frases, palabras del Señor Jesucristo que vienen avaladas por toda la experiencia anterior del pueblo de Israel, de los siervos de Dios en general. Siempre cuando uno está sujeto al Señor, hay bendición, hay triunfo, hay victoria. No puede haber victoria separados de Él. No puede haber victoria si no tenemos esta comunión especial en santidad con el Dios que nos salva. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuándo lo vamos a entender, hermanos? ¿Cuándo vamos a entender esto? No es el esfuerzo de la inteligencia, no es tu voluntad, no son tus ganas, no son las circunstancias. El que da el triunfo es Él. Separado de Él, nada. Hermanos, qué triste cuando hacemos nuestros planes. Qué triste cuando pensamos en un futuro a nuestra manera. Separados de Él. Hermano, y qué tremenda bendición recibir lo que Dios quiere para nosotros en la comunión perfecta con Él. ¿Sabe? Dios es un Dios que promete lo que cumple. Dios le había dicho a Israel que Él se iba a encargar de las naciones que se levantaran contra ellos cuando ellos fueran a la guerra. Recuerda el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 27. Si lo pueden ir poniendo, los versículos que cito, sería interesante también para que ustedes lo puedan estar viendo. Jehová, el Señor, había dicho en Éxodo 23, 27, yo, Él, no nosotros, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. No sé si usted aprecia lo fuerte de este pasaje. Es Dios, no es el pueblo de Israel, es Dios el que provoca el pánico, es Dios el que actúa en la emoción, en los sentimientos de aquellos que se oponen al pueblo de Israel, aquellos que se oponían al plan de Dios. Dios es el que va delante de ti. Él es el que va poniendo este temor en el corazón del enemigo. Hermano, cuando el enemigo te tiene miedo, tú tienes la victoria ganada. Cuando el enemigo está asustado, tú ganas. Hermano, nuestro Dios provoca el temor en el enemigo para que tengamos victoria. Y me estoy refiriendo a todo tipo de enemigos que tenemos, hermano. El enemigo que está en la carne, el enemigo que es el mundo y el enemigo que es Satanás. Dios es el que provoca las cosas ahí. Ahora, la promesa y profecía que acabamos de ver en Números habían sido muy alentadoras para el pueblo de Israel. Ellos lo recordaban. Ahora, al estar en la primera etapa de lo que es la conquista, de lo que era el cumplimiento del plan de Dios, se animaban mucho más porque estaban viendo otra vez las manos poderosas de Dios. Y ahora esto es significativo. Comenzamos el examen exegético de Josué capítulo 5, en el versículo 1, Josué 5:1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué había dicho el Señor que iba a hacer? Que iba a poner terror en los enemigos. ¿Qué estaba diciendo ahora la palabra? Que eso se estaba cumpliendo. Ahora, hermano,
qué explícita es la palabra, qué riqueza. Yo encuentro versículos que leo y empiezo a escarbar, encuentro cosas que me dejan asombrado. ¿Cuántas veces he leído la palabra? ¿Cuántas veces esto mismo lo vuelvo a repasar? Pero cada vez que la leo, el Espíritu de Dios me muestra nuevas cosas. Y yo quedo asombrado y quedo admirado y más me enamoro de esta palabra santa del Señor. Mira cómo lo pone en el versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos. Si usted se da cuenta, habla 2 veces de los reyes. Primero habla de los reyes de los amorreos, luego habla de todos los reyes de los cananeos. En realidad, hermano, amorreo y cananeo es casi sinónimo. Es casi sinónimo. Todos descendientes de Cam. Son todos muy parecidos. Ahora, hermanos amados, ¿qué cosa hay aquí? Los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, es decir, ya a este lado del Jordán, no al lado de allá, ahora en el lado donde está Jericó, después hasta el Jair, aún Jerusalén. Todo eso pertenecía a los amorreos. Y más allá, pasado la parte de los montes y la primera llanura, más allá hacia la costa, también habían otros reyes. Nosotros los conocemos más en la historia secular como los fenicios, pueblo de comerciantes, que estaban todo lo que es la franja de Gaza, desde arriba del Líbano, por la orilla del mar, hacia abajo. Hermanos amados, todos los reyes, toda esa gente, todos los gobernantes estaban llenos de temor. ¿Por qué? Porque ellos oyeron cómo Jehová, ellos sabían que no era el poder del pueblo, ellos supieron que el que detuvo las aguas del Jordán que venían impetuosas, el que lo hizo fue Dios, el Dios de estos hebreos. ¿Qué tipo de Dios es? Oye, que no he escuchado. Oye, el Dios de los hebreos hace cosas grandes. Mira lo que hizo. Lo sacó de Egipto. Mira lo que hizo. Abrió el mar rojo. Destruyó el ejército del faraón. Mira lo que hace este Dios. Y ahora este Dios está aquí y les abrió el río. Y ahora están a este lado. Oh, temblaban, hermano. Estaban asustados. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Los hijos de Israel? ¿Quién hace el trabajo por nosotros en estas cosas, hermano? ¿Quién provoca el querer y el hacer? Por su buena voluntad. Es el Señor. Que no olvidemos, estas son lecciones. Están ahí en la historia. Uno puede decir, ¿y esto qué me importa a mí? Hermano, es que esto cuando lo aplicamos a nuestro corazón nos trae mucha ganancia en el plano espiritual. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué el miedo? ¿Por qué tenían miedo? Hermano, primero, por las noticias que habían recibido. Yo no creo que estaban todos los reyes, porque estaban algunos bastante lejos del río Jordán, mucho más al occidente, más hacia el mar desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Había mucha cantidad de kilómetros, varios, pero no podían estar presentes. Sin embargo, oyeron, recibieron las noticias. Esto tiene que haberse esparcido en forma como un relámpago. Esta noticia, oye, ¿supiste lo que hizo el Dios de Israel? ¿Supieron lo que pasó? Noticias, hermanos, que los dejaron absolutamente complicados. Jericó recibió el reporte de sus propios informantes. Jericó era la ciudad más cerca. Ellos tienen que haber tenido espías cerca. El pueblo de Israel pasó a este lado del Jordán. Yo creo que quedó la desbandada. Todos se fueron. Se fueron a refugiar a Jericó. Todos. Porque la Jericó era una ciudad amurallada. Iban a estar protegidos. Y dejaron todos los campos abandonados. Sus casas abandonadas. Sus animales abandonados, sus cosechas, sus siembras abandonadas. Y esto va a traer otra cosa. Dios va a hacer otra cosa porque esto estaba sucediendo. Entonces tenían miedo porque acababan de ver un milagro. Lo sabían. Además, tenían miedo porque sabían lo que Dios había hecho ya con otros reyes, amorreos también al otro lado del Jordán. ¿Recuerdan a Sehón y Og?
que lo hemos visto en otros pasajes. Y en tercer lugar, tenían miedo porque era un pueblo muy numeroso y que ya había pasado el Jordán. El Jordán era el límite, era la defensa. Ellos siempre habían confiado que el río sería su protección, así como nosotros aquí en Chile confiamos en nuestra cordillera y confiamos en la extensión del mar que nos separa de otras potencias, de otras naciones, que nos resguarda en cierto sentido. Hermano, eso es nada comparado con la confianza que tenían estos pueblos en que el río Jordán, en esta época especialmente, era imposible de pasar. Para Dios nada es imposible, nada. Hermano, estaba en el tiempo del desborde del río. Sin embargo, para Dios no había problema. El poder de Dios hizo que los israelitas pasaran el Jordán. Hermano, no nos olvidemos, Dios tiene dominio sobre todo. Y cualquier fuente de confianza en este mundo puede fallar. Ay del que confía en príncipe, el que confía en otro, el que confía en sí mismo, el que confía en algún otro. Hermano, no, nuestra confianza debe estar en Dios. Ellos confiaban en su río que los protegía. Confiaban en sus ejércitos, confiaban en caballos, confiaban en sus carros. Nosotros confiamos en Jehová, dice el Señor. Y nosotros lo hacemos, debemos confiar. El mundo, hermano, tiene mucho poder, hay muchas potencias, hay muchas cosas. Pero no hay nada superior al poder del Dios que te ama, el Dios que te ha salvado, el Dios que te ha perdonado todos los pecados, el Dios que te ha prometido una vida eterna, el Dios que te promete estar con Él todos los días, el Dios que te viene a buscar en la persona de su Hijo. Hermano, no olvidemos esto. La única fuente de verdadera confianza es Dios. Usted no puede confiar en el pastor, no puede confiar en el anciano. Sí, podemos tener relaciones, como diría yo, de confianza, pero no tiene por qué ser absoluto. Nuestra confianza está en Dios. Ay, ay, ay. El hombre, sea como sea, defrauda. Los hombres fallamos. Dios no. Dios no falla. A veces los hombres somos impotentes, no tenemos cómo solucionar problemas. Dios sí. Así que ¿en quién voy a confiar? En mi inteligencia, en mi voluntad, en mi fuerza. Señor, yo confío en mi Dios. Así debiera ser siempre. Hermano, no te olvides de esto. Estoy recordando un pasaje que a veces lo mandamos así como de ánimo para otros. Recuerda Isaías 41, el versículo 10, un poquito largo, pero el versículo 13 es cortito. Isaías 41, 13, lo van a poner ahí y ustedes van a recordar, sí, me lo sé. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. ¿Cuántos quisieran una ayuda así? Yo la quiero. Yo necesito esa ayuda. Yo necesito a mi Dios. Yo soy tu Dios. Se le dijo a Israel, hermano, Israel es el pueblo de Dios. Entonces ellos pueden decir, bueno, somos el pueblo de Dios. Hermano, nosotros somos hijos. Y ser hijo es mucho más íntimo. Mi Padre está conmigo. Él me sostiene de la mano derecha. Él me dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Hermano, estamos a punto de iniciar la gran campaña por la conquista de la tierra prometida. Al final hay victoria. ¿Cómo fue la preparación para la victoria? Vamos a ver en este pasaje, que es curioso este pasaje en realidad. Porque, hermano, en vez de prepararse, empezar a formar el ejército, a practicar tácticas de guerra, en vez de ver estrategias militares, en vez de hacer un estudio profundo del enemigo, Israel comenzó de otra manera. Hermano, me gusta la forma en que comenzó. Primero, antes de la batalla, hermano, hay que tener una preparación espiritual. Este terror que veían en los habitantes, sabiendo que Dios había prometido la tierra, el pueblo podría pensar que ya no había nada más que hacer, que era pan comido, que Dios ya les había entregado al pueblo y listo. No había nada más que hacer, pero el Señor tenía planes para ellos y los planes que tenía antes de cualquier conquista era una preparación espiritual.
Hermanos, por favor, pon atención. No es casualidad que esto haya quedado en la Biblia con estos detalles. ¿Por qué Dios pone estos detalles que son nimios? ¿Por qué no nos dice, pasaron el río Jordán, se fueron a Jericó, lo tomaron, se derribaron las murallas y se tomaron Jericó? ¿Por qué no nos va contando así? No, hermano, el Señor se queda en detalle, porque en estos detalles está una riqueza de enseñanza espiritual para nosotros también, que no somos del pueblo de Israel, pero somos beneficiados por la bendición de conocer esa historia que edifica también nuestros corazones. El Señor iba a cambiar las prioridades del pueblo. Lo más importante ahora que habían cruzado el río no era conquistar las ciudades. Lo más importante estaba en otro lugar. Lo primordial era lo espiritual. Hermano, no te olvides. Lo más importante en tu vida, en mi vida, es lo espiritual. Es lo primero. A veces nosotros ponemos las otras cosas primero. Lo primero siempre es lo espiritual. Siempre. Recuerda, hermano, esto en el Nuevo Testamento, el Señor hablando ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Recuerdan al Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo primero? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo primero? Lo espiritual. ¿Qué es lo primero? Mi relación con el Señor. Y hermano, así comienza esto. Si usted lee Josué capítulo 5, versículo 12 en adelante, hay una señal, la señal del pacto. Veamos un poco el trasfondo de esta señal para entender, hermano, la importancia de este pasaje que estamos ahora estudiando. Josué capítulo 5, hay que recordar la historia de Abraham. ¿Por qué la historia de Abraham? Porque con él se hizo un pacto. Jehová escogió a Abraham de entre toda la raza humana para formar un pueblo, una nación, que le siguiera a él, que lo obedeciera a él y que ensalzara el nombre de Dios. Este pacto de Dios con Abraham está en Génesis capítulo 12. Ese pacto garantizó a Abraham y a toda su descendencia la posesión de la tierra de Canaán. Esta tierra iba a ser de los descendientes de Abraham perpetuamente. Le pese a quien le pese, esto será y es así. Recuerda Génesis capítulo 12, versículo 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La promesa de esa tierra para los descendientes de Abraham, en este caso Israel, viene directamente de Dios. Y hermanos, que yo sepa, Dios nunca deja de cumplir su promesa. Pero para entender, como digo, bien lo que está pasando y lo que viene ahora, que es curioso lo que viene ahora. Según Génesis 17, del 9 en adelante, voy a leerlo mejor. Dijo de nuevo Dios a Abraham, estoy yo ahora en Génesis 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, ponga atención a esta palabra pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Ojo, este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Era importante para el Señor. Este pacto, hasta el día de hoy, los judíos lo practican. No es para nosotros, hermano. Este pacto era para el pueblo de Israel. Y este pacto era el pacto de la promesa a Abraham. Todo descendiente de Abraham tenía que circuncidarse. Dios ordenó la circuncisión como una señal visible del pacto que hizo con Abraham y con su descendencia.
Ese acto consistía, como ya acabamos de ver, en cortar o sacar el prepucio del órgano sexual masculino, conforme a ciertas reglas que Dios había dado, instrucciones que había dado al pueblo de Israel. El rito se practicaba en el varón de 8 días. Hay varias razones hasta quirúrgicas y médicas por qué se hacía al 8º día. Ahora, cualquier varón que no estaba circuncidado dentro del pueblo se consideraba desechado, como que no estaba dentro del pacto. Así de importante era. Aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Era importante para el Señor? Sí, Señor. La circuncisión entonces fue la señal de la fe en el pacto que Dios hizo con Abraham. Era la fe puesta en acción. Es decir, yo con esto me identifico como descendiente de Abraham. O identifico a mi hijo y le hago este acto para que se sepa que él es parte del pacto que Dios hizo con nuestro antepasado Abraham. Para el judío varón era un recordatorio de esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Respecto a la posesión de la tierra, hermano, ¿por qué se tiene que restablecer el pacto? ¿Por qué tenían que circuncidarse de nuevo? Recuerda que estoy hablando de preparación espiritual. Hermano, la promesa es espiritual, aunque el acto es en la carne y doloroso más encima. Recuerda el capítulo 5 de Josué, versículo 2, en aquel tiempo, no en otro tiempo, esto no fue antes, esto no fue al otro lado del Jordán, esto fue ya acá, en el lado de la tierra prometida, cuando ya estaban en el lugar que iba a ser definitivamente de ellos. En aquel tiempo, esta frasecita tan pequeña, en aquel tiempo, hermano, es muy decidora. No fue antes, fue ahora, en ese tiempo, en ese momento, dijo Jehová a Josué, o Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Hermano, no, esto no es una recircuncisión, sino que es una circuncisión nueva, porque algo había pasado con la circuncisión. Júntense, dice, y prepárense cuchillos de piedra, cuchillos afilados. Esta palabra me llamó la atención. No sé si ustedes recuerdan algo de la historia humana también. Estamos en la edad del bronce para muchos. Todavía no pasamos a la edad del hierro en cuanto a la metalurgia. Estamos en la edad de bronce. Así que cuchillos de acero no había mucho. Habían ya. Se conocía ya el hierro, pero no era tan masivo. Así que me llamó la atención y dije, ¿de dónde iban a sacar tantos cuchillos los judíos? Los hebreos, para esto no era posible. Pero hermano, me fui al idioma original. En el idioma original la cosa cambia. Lo que se está pidiendo ahí realmente no es, se usa la palabra cuchillo porque es cuchillo, pero nosotros lo asociamos de inmediato con algo de metal. No fue de metal. Aunque el uso del hierro ya lo conocían, en el tiempo de Josué no era muy común. Así que esto determinó que el empleo de ese cuchillo fuera un cuchillo de pedernal. Y no era nuevo, hermano. Recuerda que Éxodo capítulo 4, versículo 25. Por favor, recordemos este pasaje. Éxodo 4, 25, porque aquí aparece esto. En la historia de Séfora, esposa de Moisés. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Moisés, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué es lo que había faltado? Moisés no había circuncidado a su hijo. Y a Dios le pareció mal la cosa. Séfora tuvo que tomar carta en el asunto porque Moisés ya no podía, estaba desfalleciendo. Y cortó el prepucio de su hijo. ¿Cómo? ¿Qué lo hizo? Con un cuchillo de pedernal. ¿Qué es el pedernal? Una piedra que cuando uno la corta, la lamina, es tiene bordes muy filosos, muy filudos, diría yo. Así que aquí está la explicación.
El pedernal era el instrumento, la piedra o el cuchillo que se usó. Por si alguien dice, pero en ese tiempo no había acero, sí había. Pero obviamente Israel no poseía tanto acero, algo tenía, pero no para hacer cuchillos así de esa manera. Sí, del otro, pedernal, sí era posible. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque me fui a la versión en hebreo de este pasaje y ahí aparece la palabra pedernal, tal como la tenemos nosotros. En este otro pasaje es exactamente lo mismo. Ahora, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. A propósito, Aralot, qué curioso es la palabra. Aralot, ¿sabe lo que significa? Prepucio. ¿Qué mejor nombre podían darle al lugar donde se produjo la circuncisión en la tierra de Palestina? El lugar se llamaba el collado de Aralot. Llegó a llamarse así por el hecho histórico que sucede ahí. Ahora, hermano, una base del triunfo en la vida espiritual es la obediencia. ¿Qué dice la Biblia que hizo Josué? Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel. Eso es obediencia. Eso es obediencia, no solo del líder, porque Josué lo hizo, sino que del pueblo que estuvo dispuesto a hacerlo. Algo que no era tan simple, hermano. Algo que era sumamente doloroso. Lo hicieron porque querían estar bien con Dios, cumpliendo el pacto. Esto que tenían que haberse hecho cada vez a los 8 días, tuvieron que hacerlo aún hombres mayores. Tiene que haber sido harto complicado, muy complicado todo esto. Pero hermano, no te olvides de esto. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay victoria. ¿Por qué este pueblo triunfó? Porque estaba en la condición ya de un pueblo maduro. Por eso pasaron el Jordán, por fe. Por eso estaban aquí dispuestos a obedecer a Dios, aunque les doliera. A veces nosotros no queremos obedecer a Dios porque tiene un costo. Es que si hago esto, no quiero hacer esto porque voy a dejar de hacer lo otro. Y entonces, Señor, y entramos a argumentar con Dios. Hermano, obediencia, obediencia, obediencia. Como si estuviéramos en el ejército. Si en el ejército el cabo te dice tírate a tierra, te tiras a tierra. Y si no, te va a llegar un puntapié donde tú sabes. Te tratan con cariño ahí. El Señor sí nos trata con cariño, hermano. Pero cuando el Señor dice párate, párate. Cuando el Señor dice haz esto, hazlo. Cuando el Señor dice eso, no, es no. Obediencia. Muchos de nosotros queremos bendición sin obediencia. ¿Estamos locos? ¿Con quién crees tú que estás tratando? Tu Dios exige obediencia. Y no obediencia refunfuñando, sino con alegría de corazón, porque Él te lo manda. Hermanos queridos, pero nuestra voluntad perversa muchas veces se opone a la voluntad de Dios y en vez de obedecerlo a Él, obedecemos nuestros instintos, obedecemos nuestra flaqueza, obedecemos lo que es nuestra inclinación. Amados, no hay bendición ahí, no hay bendición. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿por qué la circuncisión ahora en ese momento? ¿Por qué ahora? Señor, eres inoportuno. ¿Quién puede decirle a Dios que es inoportuno? Hermano, era necesario. Alguien puede decir, pero no, pastor, esto es una mala estrategia. Imagínese, pastor, si van a ir a conquistar la tierra, están todos los otros ahí pendientes de todo lo que haga el pueblo y ellos mismos se inhabilitan para la guerra. Ellos mismos van a quedar un par de semanas postrados. Ellos mismos no van a tener fuerza de nada porque van a andar todos adoloridos. Si el enemigo se llega a enterar, va a venir y nos va a atacar y nos va a destruir. Hermano, cuando Dios te exige algo, no te preocupes. Él va a completar las circunstancias de tal manera que lo que te exige se pueda hacer. Sin temor. ¿Usted cree que Josué, que era un hombre de guerra,
tuvo temor. Dijo, pero Señor, ¿cómo se te ocurre? Pues Señor, espere un poquito que lleguemos a una ciudad y estemos tranquilos. No, ahora, hermano, ni siquiera hubo diálogo. ¿Cuántas veces nosotros sabemos lo que Dios quiere y nos ponemos a hacer cosas por nuestra cuenta? Hermanos amados, el mismo contexto explica por qué ahora, por qué no fue antes o por qué no fue después. Josué 5, versículo 4 en adelante dice, esta es la causa. ¿Sí lo pueden poner? Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Aquí está la razón. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Es decir, el pueblo que entró al desierto, el pueblo que salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, todos estaban circuncidados, todos. Entonces, ¿qué pasó? Mas el pueblo, sigue diciendo la palabra, el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Qué dice la Biblia? No estaba circuncidado. Para Israel, hermano, como ya vimos, la circuncisión servía como señal del pacto con Jehová, la señal del pacto de Abraham. Era una identificación con Dios, un recordarle a Dios el pacto. Yo cumplo mi parte porque sé que tú cumplirás la tuya. Ahora, hermano, no ser circuncidado significaba un quebrantamiento con el pacto de Dios. Sin embargo, aún así, ellos no habían practicado la circuncisión. ¿Desde cuándo? Desde la rebelión de Cades Barnea. Esa rebelión, a los 2 años que habían salido de Egipto, Números 14:3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Esta es la rebelión de los hijos de Israel. Así reclamaban en ese tiempo. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y en el versículo 4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esa fue la rebelión contra Dios. En el pacto de Dios con Abraham era, esta tierra te la voy a dar a ti. Y cuando Dios los saca a todos circuncidados, todos bajo el pacto, ellos dicen, no, volvámonos a Egipto, volvamos a la esclavitud, volvamos a la miseria, porque aquí vamos a morir. No confiaron en Dios. Hermanos, ¿por qué no se circuncidaron más? Por su incredulidad. No era apropiado, hermano, practicar este acto con un pueblo que no tenía fe, con un pueblo que ya había fallado. Todos los que entraron, bueno, los únicos que estaban circuncidados en ese momento, hermano, ahora que están al otro lado del Jordán, eran Caleb y Josué, los únicos que quedaron. Todos los demás estaban incircuncisos, no estaban circuncidados. Si Dios quisiera, habría dicho, ustedes no son parte del pacto, pero Dios sabía cuál era la circunstancia. Y ahora Dios quiere que el pueblo sí recuerde el pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo ya estaba maduro. Ahora Jehová tenía una generación, al fin, de personas que habían demostrado fe, que habían demostrado obediencia y que habían tenido ya victoria con él. Así que ahora el rito de la circuncisión iba a tener el valor que corresponde, iba a tener el verdadero significado. ¿Por qué? Porque era necesaria esta señal, hermano, como una identidad entre el pueblo y Dios. Y el pueblo tenía que reconocer el pacto. Parece raro, hermano, que tan importante rito no se haya practicado cuando Moisés era tan celoso en la ley de Jehová. ¿Por qué Moisés no obligó al pueblo a circuncidarse? ¿Por qué cuando nació un niño en el desierto, en esos 40 años, por qué no lo circuncidó? Hermanos, no fue cosa de Moisés, fue Dios el que no quería mirar a un pueblo que había desechado el pacto, porque el pueblo que estuvo en el desierto 40 años, especialmente los que habían salido de Egipto, todos ellos
desecharon el pacto. Por eso no eran dignos de tener esta marca de la fe, de confianza en el pacto con Abraham. Pero este pueblo nuevo, estos descendientes de ellos, sí estaban capacitados y lo habían demostrado. Habían cruzado su propia agua. Los otros cruzaron el Mar Rojo, estos cruzan el Jordán. Estos lo hacen con fe. Los del Mar Rojo lo cruzaron asustados, temerosos. Estos cruzan el río Jordán victoriosos, listos para la guerra. Así que Dios dice, ahora sí vuelve mi pacto. Ahora son dignos del pacto que hice con mi siervo Abraham. Así que ahora se me circuncidan todos. Hermanos, no nos olvidemos también que estuvieron en el desierto. No era el mejor lugar como para, higiénicamente, como para hacer un rito de esta manera. Ahora estaban en un lugar donde había mucha agua. No había el ambiente suficiente, pero la principal cosa, hermano, la circuncisión se practicaba. Recuerden que la circuncisión era la marca del pacto con Abraham de la tierra. Una tierra prometida. Cuando usted desecha la tierra prometida, desecha el resultado del pacto, entonces ¿para qué va a ser un simbolismo que no sirve? Es como si una persona que no cree en Cristo se bautiza. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Porque el pacto no le vale. Porque primero hay que creer en el Hijo. De la misma manera, estos ahora sí creían en el pacto. Ahora sí creían que este rito era una señal de su fe. Por eso estuvieron dispuestos. Por eso usted no ve ninguna parte en la Biblia que reclamaron que no. Pero ¿cómo se le ocurre esto? No, conmigo, a mí no me tocan. Yo soy antivacuna, soy anticircuncisión. Yo no lo hago, a mí no me tocan, quizás qué cosa rara hay aquí. No, todos estuvieron dispuestos, absolutamente dispuestos. ¿Para qué? Para obedecer y para decir, yo soy parte del pacto. Hermano, tú y yo tenemos un pacto que también costó sangre. Qué maravilla ser parte del pacto. Dios no falla. A veces nosotros le fallamos, pero como el pacto está basado no en nosotros, sino en Él, el pacto está en la sangre del Hijo, no de la nuestra. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, es un pacto seguro. Ahora este pueblo que había cruzado el río Jordán estaba a punto de poseer la tierra. Sí mostró que tenía fe, no como su antepasado, que no tuvieron fe para entrar y se rebelaron queriendo volver a Egipto. Así que era oportuno ahora aplicar al fin la circuncisión. Hermano, la preparación espiritual que yo veo aquí es indiscutible. Obediencia, aún algo que dolía, algo que no era grato, estuvieron dispuestos porque era la voluntad de Dios. Hermano, nuestra preparación espiritual para una tarea es lo más importante en nuestras vidas. Tu preparación espiritual es importante. Leer la Biblia, la oración, la comunión con tus hermanos, la obediencia y el evangelismo, el compartir, ser obediente al Señor. No importa si somos pastores, si usted es líder, si está activo o no está activo. Si usted es creyente, hermano, es suficiente. Aún el más nuevo de los convertidos tiene que estar dispuesto para estar preparado en su vida espiritual. Para poder estar completamente disponible para servir al Señor, tienes que estar preparado de todo corazón. Si no, hermano, no hay servicio, si no, no hay bendición. Hermano, muchas veces hay que arreglar asuntos pendientes, como deudas. ¿Le debes algo a alguien? Una vez te prestaron y se te olvidó. Ya pues, arréglelo. Circuncida eso, arréglalo, aunque duela, aunque cueste. ¿Quieres tener victoria? Arréglate. ¿Estás enojado con alguien? Arréglate. Enfréntalo. ¿Tienes relaciones quebradas con alguna otra persona? Restáurala. ¿Hay que pedir perdón? Pide. ¿Hay que perdonar? Perdona. Hay que, hermano, liberarse de obligaciones, a veces que nos atan, obligaciones con el mundo, obligaciones con la familia, obligaciones que de pronto no nos dejan servir al Señor.
Corta con eso. Circuncídate de estas cosas que te atan. Libérate y vuelve al pacto con el Señor. Sigue adelante, confiando. Deja de lado todo. Vale la pena. ¿Estás tú preparándote, hermano o hermana? ¿Estás preparándote para tu victoria en tu servicio al Señor? ¿O ni siquiera tienes servicio? ¿Tú eres servido nomás? No, a mí me sirven. Yo escucho la palabra, no la leo, la escucho nomás. Yo la canto a veces, pero leerla no, me aburre, no la entiendo. Hermano, por favor, prepara tu mundo espiritual, engrandece tu mundo espiritual. El triunfo comienza, la victoria viene en el mundo espiritual. ¿Tienes algo pendiente en tu vida que te limita en tu desarrollo espiritual? Corta con eso, así como los hebreos cortaron con algo doloroso, pero que los hacía ahora parte del pacto. Resultados, hermano, de haber restablecido este pacto. Escucha esto, Josué 5, ahora voy al versículo 8. Josué 5:8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Qué vemos aquí? Estuvieron dispuestos a la obediencia. Primero que nada, como resultado yo veo que el pueblo estaba dando una señal a Dios de obediencia y de fe. Hermano, como ya dije, un ejército tiene o procura enfrentar a su enemigo en las mejores y más favorables de todas las circunstancias. Sus generales, su Estado Mayor, nunca ordenarían algo que pusiera en desventaja a sus propios soldados. Pero hermano, frente a la campaña más grande que jamás iban a emprender estos judíos, estos israelitas, ellos en vez de hacerse fuertes, se hicieron débiles. No creo que haya sido fácil para Josué entenderlo, pero él había aprendido una cosa: no tengo por qué entender a Dios. ¿Cuándo lo voy a entender? A Dios lo único que tengo que hacer es amarlo y obedecerlo. Y él lo amó y lo obedeció. Y lo más increíble es que el pueblo estuvo dispuesto. Los consejeros de Josué, esos oficiales que él tenía, ninguno reclamó. Ninguno dijo: mira, yo me opongo, Josué, porque esto no es bueno. Imagínate que se enteren los pueblos de la tierra que nosotros estamos aquí inhabilitados. Vamos a perder la guerra. Hermano, eso es una tremenda prueba de fe. Una tremenda prueba. No te olvides, hermano. Dios, no Josué, Dios fue el que mandó que todos los varones judíos se sometieran a esa dolorosa cirugía. Fue Dios el que lo mandó. No fue idea de Josué. Dios dijo, Jehová dijo a Josué: circuncídame a los varones. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció. ¿Y qué hicieron los varones? Obedecieron. Es cierto que quedaron incapacitados temporalmente. Humanamente los dejó indefensos. Y hermano, si hubiera habido una guerra en ese momento, no tenían cómo ganar. Pero, como Dios lo había mandado, la gente, los creyentes, confiaron en su sabiduría, en su designio y en el tiempo que Dios puede obrar. Dijeron: si Dios nos pide eso, el Dios que abrió el río Jordán para nosotros nos va a proteger. Y así fue. Y hermano, ¿nosotros vamos a tener menos fe que ellos? Nosotros que hemos visto tan grandes cosas de mano de Dios. Hermanos míos, primera cosa entonces, fue una señal. Volver a la señal del pacto fue una señal de obediencia y fe. También es una señal del fin del oprobio de Egipto. No sé si le llamó la atención que esto de la circuncisión tenía que ver con el fin del oprobio de Egipto. Dios dice que se quitaron de encima el oprobio de Egipto. Josué 5, versículo 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Cuándo? Cuando se circuncidaron. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Oprobio. ¿Qué significa esa palabra oprobio? Oprobio es deshonor, es vergüenza.
No es opresión. Algunos creen que oprobio es opresión. No, es vergüenza. Es una situación que a uno lo angustia porque lo aflige, porque estamos rebajados y humillados. El Señor dice, yo te quito el deshonor. Ahora ya no estás con deshonor. Ahora te vuelve el honor y levanta la cabeza, ya no tengas más vergüenza. Hermano, esta es una referencia al hecho de que estuvieron esclavos tanto tiempo en Egipto. Es una referencia porque ellos estuvieron bajo un régimen pagano, con dioses ajenos. Se contaminaron con su cultura y con la religión de los otros pueblos. Históricamente, hermano, el pueblo salió de Egipto. Históricamente salieron de Egipto, pero a este pueblo le costó mucho trabajo hacer que Egipto saliera de sus corazones. Una cosa es que salieron de Egipto, pero la otra es que sacaran a Egipto del corazón. Nos pasa exactamente lo mismo a nosotros, hermano. El Señor nos sacó, nos rescató del mundo. Estamos fuera del mundo. Eso significa la palabra eclesía, sacado fuera, eclesías, sacado del medio, de los otros. Nosotros somos puestos aparte, eclesía, iglesia. Hermanos, estamos fuera del mundo. El problema es que no podemos sacar muchas veces nosotros el mundo que está en nuestra carne, el mundo que está en nosotros mismos. Las cosas que teníamos de Egipto todavía están en el corazón. Hermano, santifícate, hermano, levántate, hermano, sigue adelante. Ay, hermano. Ahora este pueblo tuvo la oportunidad de un nuevo principio, porque el Señor le dijo, yo te quité la vergüenza, yo te quito lo oprobio. Hermano, ojalá que también sea quitado de nosotros este amor por las cosas antiguas, este amor por las cosas de la carne, este traer a la mente las glorias de nuestro pasado pecaminoso. Olvídate de la cebolla de Egipto, olvídate de las garantías que te tenía en tu pasado y las regalías de la carne, olvídate de eso, porque tú tienes una tierra prometida que no está en esta tierra, porque el Señor está preparando lugar para nosotros en otra parte, en otra morada, junto a Él. Así que, hermano, olvídate, saca al mundo de tu corazón, saca los deseos pecaminosos de tu mente, de tu alma. ¿Salió Egipto de tu corazón? ¿Salió o está todavía por ahí, en un rincón lejano, en alguna parte, en un recoveco de tu alma? Está escondido, agazapado el deseo por las cosas que no valen. Hermanos, pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pon los ojos en Él y sigue adelante. Hermano, Israel había sido ya liberado del yugo, era libre, pero en su mente seguía añorando las cosas de allá. Hermano, quítate eso, anhela las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Hermano, en este nuevo pacto no es necesaria una circuncisión. Cristo quitó nuestro oprobio. La vergüenza de haber estado separados de Dios ya no existe. Un tercer resultado fue que pudieron al fin celebrar la Pascua. Resultado de la circuncisión, de la obediencia. Ahora sí podían celebrar la Pascua. A los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó, según leíamos en Josué 5:10. Esa celebración, así como el rito de la circuncisión, hermano, fue una parte de lo que Dios exigía al pueblo. Y cuando de exigir se trata, también, hermano, se requiere obediencia. ¿Recuerda Números capítulo 9, versículo 1? Se los voy a leer. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua.
en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Hermano, este era ya el segundo año, ya habían celebrado la Pascua, ahora vuelven a celebrarla. Están recién 2 años después de haber salido de Egipto. Están en el desierto, están en Sinaí. Y esta fue la última vez que celebraron la Pascua. 38 años pasaron y recién iban a participar de nuevo. Es extraño, hermano, que esto haya sido así. ¿Pero por qué? La incredulidad. Otra vez la falta de fe, la incredulidad. Hermano, no valía la pena celebrar. ¿Celebrar qué? Si seguían con el oprobio, seguían encadenados a Egipto, seguían como personas sin fe. Pero ahora, hermano, estando ya en los llanos de Jericó, estando ya otra vez en una actitud de obediencia y de fe, ahora sí valía la pena celebrar la Pascua. Recuerda, hermano, la celebración de la Pascua era para recordar lo que Dios había hecho cuando sacó al pueblo de Egipto. Esa misma noche había pasado el ángel de Jehová por Egipto, matando a todos los primogénitos, menos a aquellos en donde había una señal de sangre en los dinteles de la puerta. Pasó el ángel de la muerte. Por eso Pesaj o Pascua. Pasó la Pesaj, el paso del ángel de la muerte. No alcanzó a los judíos. Deuteronomio 16:1, guardarás el mes de Abib, que es Nisán también para nosotros, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Entonces, hermanos, la celebración era para que el pueblo recordara su liberación de Egipto. También nosotros tenemos que recordar nuestra liberación del pecado. También tenemos nuestra propia Pesaj. Nosotros también tenemos en la misma fecha instituida por el Señor la Santa Cena, que también nos recuerda el costo de nuestro triunfo. También tiene sangre, la sangre del Cordero. Bendito es el Señor. También es una bellísima ilustración, hermano, esta Pascua judía de la obra que Cristo realizó en el Calvario a favor nuestro. La ofrenda, en ambas ocasiones, para los judíos en la Pesaj, correspondía a un cordero sin mancha. La ofrenda que Dios tomó para salvarme y limpiar mis pecados también era un cordero sin mancha. El cordero se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uy, cuántas veces he escuchado esta frase: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos, y lo repiten como una letanía y no lo entienden, no lo entienden. Demos gracias a Dios que al fin nosotros lo entendemos, no que seamos privilegiados, sino que es la gracia de Dios que nos hace entender que ese Cordero fue el que murió por nosotros, y por cuanto Él murió, nosotros ya no debemos morir. Él pagó el precio. Ay, Señor, ¿qué daría porque toda la gente pudiera entenderlo? Yo doy gracias que ahora sí podemos nosotros entenderlo, pero todavía hay gente que no lo entiende. Un cordero sin mancha, dado para salvación de los judíos. Un cordero sin mancha, dado para salvarte a ti y a mí, y al judío y al gentil. Hermano, llegamos casi al final de esta exposición. El fin del maná, se acabó el maná. Qué curioso, ahora se acaba. Josué capítulo 5, versículos 11 y 12. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Nunca he comido eso yo, oiga. Espigas nuevas tostadas. Se me ocurre que deben hacer así como el trigo molido, tostado. Oh, una harinita ahí que con... pero está mezclado con maíz también. Esa es la harina tostada. Bueno, no sé cómo será, pero estos judíos tenían buen gusto también. Algo tiene que tener eso. Hermano, ¿qué dice la palabra? Ahora el versículo 12. Y el maná cesó
el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y así sería hasta el día de hoy. Ya ahora comen del fruto de la tierra. El maná que Jehová proveía del cielo para Israel durante toda su peregrinación ahí en el desierto, terminó después del día de celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque ya no había más necesidad de maná. Ya podían comer del fruto de la tierra prometida. El maná era una manifestación de la provisión directa de Dios. Se nota el interés, hermanos, y la fidelidad de Dios hacia nosotros, hacia el hombre, cuando estamos en necesidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién nos enseñó eso? Jesús. Nosotros dependemos del Señor. Hermanos, cierto, está el trabajo, está tu esfuerzo, pero es Dios quien te da la energía para trabajar. Es Dios el que te da el trabajo. Por eso cuando trabajamos, nosotros no trabajamos para satisfacer a nuestros patrones, sino a Él. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Ojalá que lo entendamos. Hermanos, el Señor milagrosamente sostuvo al pueblo en el desierto, milagrosamente. Pero ahora también milagrosamente lo está proveyendo. ¿Usted recuerda el maná? El pueblo a veces lo molía, a veces hacía tortas con él. Empezaron a inventar cosas ahí de chef. Cada uno preparaba el maná a su manera y estaban aburridos un poco del sabor. De tal manera que en una ocasión dijeron: nuestra alma tiene fastidio de este pan, tan livianito. Número 21:5, hermano. Usted no tenga fastidio. Si todos los días tiene que comer arroz con papa, coma arroz con papa. Es la provisión de Dios. Es la provisión de Dios. Hay gente que no tiene nada. Hay muchos millones de personas que mueren de hambre. Agradezcamos a Dios por el pan nuestro, aunque esté medio duro a veces, hermano. Es Dios el que nos provee. No podemos menospreciar la provisión de Dios. Y hermano, qué circunstancia más extraña. Justo se acabó el maná. Hoy se acabó, no importa. Dios ahora tenía frutas, cereales, tenía carne, tenía de todo. Hermano, Dios en su gracia había provisto el maná para su pueblo y Dios lo sigue proveyendo también para nosotros. Recuerda, hermano, ¿por qué cesó el maná? Bueno, mira lo que dice Deuteronomio 6, versículos 10 y 11, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, y después sigue hablando: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pero hermano, aquí está diciéndonos la clave. El Señor los pone en Canaán y ellos comen frutas que no sembraron. Cosechan gavilla que no sembraron. Empiezan a habitar en tierra que no edificaron ellos. Por supuesto, hermano. Para que no nos olvidemos, la celebración de la Pascua, de estos ritos, pertenecen a los judíos, ¿verdad? Y uno puede decir: bueno, ¿y para qué entonces lo comparte, pastor? Hermano, ¿recuerda lo que dice el apóstol Pablo? Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios 10:11. Entonces, hermanos, tenemos que estudiar, tenemos que entender, tenemos que aprender las lecciones que Dios nos muestra a través de la historia del Antiguo Testamento. Aquí, hermano, hemos visto la importancia de la fe para iniciar una relación con Dios y para seguir toda la vida con esa relación. Tiene que haber fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo sin fe ni siquiera era digno de reanudar el pacto. Por eso no se circuncidaron. Sin fe, hermano, no era digno de celebrar la Pascua. ¿Qué Pascua? ¿Qué liberación? No tenían fe. No valía la pena, pero ahora sí. Hermano, tú que tienes las cosas claras, disfruta,
cuando puedes leer la palabra, disfruta cuando puedes estar en el culto, disfruta cuando puedes escuchar un mensaje, disfruta cuando puedes alabar a tu Dios, disfruta a tu hermano y a tu hermana y edifíquense mutuamente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Velemos unos por otros, hermano. Vamos a terminar. El Señor, por medio de Josué, ayudó a Israel a prepararse para la guerra contra los habitantes de Canaán. Curiosamente, el principal énfasis fue un énfasis en el área espiritual, un renovar el pacto, un renovar la Pascua, un renovar su servicio a Dios como Dios quería. La estrategia militar ocupó un segundo lugar. Dios se iba a encargar de eso. Pero ahora el pueblo estaba reconciliado, estaba disfrutando de nuevo su relación en la ley con Dios. Hermanos amados, no te olvides que también nosotros tenemos instrucciones. Efesios 6, termino con este pasaje. Del 12 en adelante dice Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, Israel tuvo victoria. Mensajes que vienen, veremos cómo fueron esas victorias. También hubo fracasos, pero cuando estaban en comunión con Dios siempre hubo victoria. ¿Cuántos de ustedes quieren victoria? Todos queremos victoria. Nos gusta ganar. ¿Y cómo no? Si el Dios Todopoderoso está con nosotros. Pero hermano, para ganar tenemos que estar preparados en lo espiritual. Y para estar preparados en lo espiritual, mira lo que dice la palabra. Biblia, la palabra y oración y fe. Fe para apagar los dardos de fuego del maligno. No te olvides, hermano, la lucha nuestra es espiritual. Yo quiero ganar, quiero victoria. Y yo sé que tú también. Entonces saca a Egipto de tu corazón. Renueva el pacto. Renuévate. Conságrate a tu Dios. Y ganaremos. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces, hermano, nos apartamos y queremos dar la guerra a nosotros. No es una lucha de sangre y carne, es en el Espíritu. Que Dios nos ayude. Mi amado Padre, en el nombre de Jesús imploro tu gracia. Míranos con benevolencia, Señor. Tú conoces la flaqueza del corazón. Tú conoces las debilidades de nuestra vida. Por eso rogamos que tú nos des triunfo donde hemos fallado, que tú nos permitas, Señor, ser hacedores de la palabra, que esta palabra tuya nos inspire a tener nuestros propios triunfos, nuestra victoria. Separados de ti no podemos. Por eso debemos prepararnos espiritualmente. Danos amor por tu palabra, que la leamos y la entendamos. Danos amor, Señor, a tu palabra para obedecerla. Danos amor el uno por el otro. Señor, que estemos firmes en Cristo. Que seamos personas de fe. Que seamos personas, Señor, que han arreglado toda situación
y que siguen adelante para servirte. Señor, danos el triunfo en todas las batallas de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, aunque duela, preparémonos espiritualmente. Que Dios nos bendiga.